El 4 de agosto de 1944, la temible Gestapo irrumpió en un edificio de Ámsterdam. En este edificio se encontraban escondidos 8 judíos, de los cuales Otto Frank respondió a una de las preguntas que hizo un alemán sobre si tenían joya. Él respondió que no. El soldado furioso botó unos papeles al piso y el padre se dio cuenta que había unos papeles que había escrito Ana Frank durante todo el tiempo en este anexo escondido. Es así como conocemos una de las historias más interesantes y tristes que ha tenido la humanidad. El día de hoy vamos a adentrarnos en el diario de Ana Frank. Los voy a poner un poquito en contexto para los que no tienen ni idea de la historia de Ana Frank ni del diario que escribió. En la Segunda Guerra Mundial, el señor Adolfo tenía un odio muy grande hacia los judíos. Como Ana Frank era judía y vivía en Alemania, tuvo que irse junto a su familia cuando este señor subió al poder. Se fueron a vivir a Holanda y ella estudió un tiempo en el liceo judío. Allí la pasó medianamente bien hasta que los alemanes llegaron a ese país y lamentablemente tuvieron que esconderse. El diario empieza contándonos que Ana ha recibido este diario de cumpleaños. Ha cumplido 13 años el 12 de junio de 1942. Ana solía llamar a su diario con el nombre de Kitty. Cada vez que le escribía le decía, querida Kitty, el día de hoy tal cosa. En 1942 la abuela de Ana falleció y esto la entristeció muchísimo. Ella comenta cómo los judíos poco a poco empezaban a tener más restricciones. Tenían que llevar una estrella amarilla en su brazo derecho, no podían sentarse en bancas, no podían entrar a ciertos lugares, les prohibían muchísimas cosas y se sentían más y más agobiados. Pero todo eso cambió el día 8 de julio, en el cual ellos recibieron una noticia. Las SS habían citado al señor Otto Frank, supuestamente. En realidad habían citado a toda la familia. Todos los judíos sabían qué les esperaban cuando les hacían una citación de las SS. Profilaxis ante esta situación, ellas decidieron esconderse en un edificio donde el señor Otto Frank lo había dirigido durante un tiempo. En este edificio se iban a esconder con otra familia, los Van Damme. Llegaron al anexo secreto, acomodaron algunas cosas y tiempo después llegaron los Van Damme, componían del señor y la señora Van Damme junto con su hijo Peter. Ana nos comenta que durante todo este tiempo tuvieron muchísimas peleas. Ella no se llevaba muy bien con la señora Van Damme, no se llevaba bien con su madre y tampoco se llevaba muy bien con Peter, decía que era muy aburrido. Como estaban en un edificio donde trabajaban personas, Ana nos comenta en este diario que tenían que hacer muchísimas cosas para no ser descubiertos. No podían hacer ruido después de cierta hora. Como el piso era de madera, no podían pisar en ciertos sitios que hacían rechinar la madera y hacían sonarla. No podían jalar la cadena a ciertas horas. No podían prender las luces de noche, así bombardearan la ciudad. Entonces vivía muy agobiada y sobre todo muy estresada por las cosas que tenía que vivir con la otra familia. El 16 de noviembre de 1942 llegó un nuevo inquilino, el señor Dossel, un dentista que se iba a adherir a este grupo de refugiados. Ella dormía en la misma habitación de él y también tenían bastantes problemas con él porque era un poco despectivo y amargado. Celebraron Hanukkah. No faltaban tiempo para también hacer las celebraciones, pasar buenos momentos. Sin embargo, Ana nos comentaba que ellos peleaban demasiado. En ese espacio tan estrecho, esas 8 personas peleaban muchísimo y muchas veces culpaban a Ana por las cosas que pasaban. Ella tenía que ver desde la ventana cómo se llevaban a familiares o amigos conocidos de ella en unos camiones que sabían que llegaban para los campos de concentración y no precisamente a sobrevivir. Ella también nos comenta que en varias ocasiones los ladrones se intentaron meter al edificio. Esto los asustaba muchísimo porque ellos pensaban que eran los alemanes intentando entrar y que los habían descubierto. Muchas noches Ana no pudo conciliar el sueño por escuchar cómo los aviones sobrevolaban por ahí, cómo bombardeaban. Incluso nos comentó una vez que 2 soldados cayeron en paracaídas y desde el suelo los alemanes empezaron a acribillarlos. Fue una escena horrible para Ana. Habían 4 personas que sabían de la existencia de ellos escondidos en ese lugar: el señor Copius, Kreiler, Mier y Eli. Ana nos comenta que a ella le gustaba mucho la mitología griega, le gustaban mucho las grandes estrellas y que quería ser un día escritora, quería fama, quería ser reconocida y quería que sus textos, al menos este, llegara a ser un gran texto que lo leyeran muchísimas personas. Ana nos comenta que es muy difícil vivir ahí, que han tenido que pasar muchas dificultades, pero que realmente están viviendo en un paraíso a comparación de las otras personas, de los otros judíos que son llevados a estos campos de concentración, donde realmente es una tortura. Y Ana siente muchísimo miedo de estar allá, tiene muchísimo miedo de que los descubran. Ella guarda mucha fe en la humanidad. Ella dice que es estúpido lo que está pasando, que los hombres, los altos mandos son realmente estúpidos al hacer estas cosas y que guarda muchísimo la esperanza de que todo cambie. Durante todo este tiempo Ana comentaba muchos puntos claves durante la Segunda Guerra Mundial, cuando renunció Mussolini, la batalla de Stalingrado, el desembarco de Normandía.
Todos estos acontecimientos hacían que la familia se alegrara y dijera qué vamos a hacer después de que acabe la guerra. Tenían mucha esperanza de que ellos iban a salir con vida después de esa horrible guerra. A inicios de 1944, Ana empieza a mirar con otros ojos a Peter, pues este le empieza a atraer un poco. Vemos esta transformación de Ana entre el año 1942 y 1944 porque Ana empieza a madurar más. Ella leía muchísimo, su léxico era bastante bueno. Incluso una vez en el desván, Ana y Peter se alcanzaron a dar su beso y esto lo contó Ana como si fuera un plus muy importante en su vida porque fue algo muy hermoso para ella. Ellos guardaban muchísimo la esperanza de que los aliados ya iban a llegar porque sentían la victoria de ellos más que cerca. Como les comentaba, a Ana le empezaba a gustar muchísimo Peter, empezaba a llevar una relación muchísimo mejor con su mamá. Ya las cosas empezaban a hablar y a mejorar un poco el ambiente. Ya Ana había cumplido sus 15 años y había madurado bastante y ellos guardaban muchísimo la esperanza de que los iban a encontrar. El 1 de agosto de 1944, Ana escribió: una voz solloza dentro de mí. Ya ves, ¿a dónde has llegado? Malas opiniones, rostros burlones o consternados, antipatías y todo eso porque no escuchas los buenos consejos de tu propia parte buena. Ya no puedo soportarlo, cuando se ocupan demasiado de mí. Primero me vuelvo áspera, luego triste, revertiendo mi corazón una vez más con el fin de mostrar la parte mala y ocultar la parte buena. Y sigo buscando la manera de llegar a ser la que tanto querría ser, lo que yo sería capaz de ser si no hubiera otras personas en el mundo. Tuya, Ana. Esto fue lo último que escribió Ana Frank, porque el 4 de agosto de 1944, como les mencioné, la Gestapo irrumpió en el edificio. Algún soplón le anunció a la Gestapo que estaban escondidos unos judíos en ese edificio. Ellos entraron, les dieron tan solo 5 minutos para que se alistaran y salieran. Se fueron llevados a varios campos de concentración. Ana, Edith y Margot fueron separadas de Otto Frank, porque los hombres y las mujeres eran separadas en los campos de concentración. Ana y Margot murieron con una semana de diferencia a causa del tifus, a tan solo 2 meses de que la guerra terminara. Datos. Durante todo el diario, Ana Frank se refiere a la otra familia como los Van Damme. Sin embargo, ellos venían de otro apellido porque Ana temía que si encontraran su diario antes de que terminaran la guerra, se dieran cuenta de cuál era la otra familia que se estaban ocultando con ellos. Como se podrán dar cuenta, Ana murió de tifus y no en las cámaras de gas como muchas personas piensan, ya que ya habían muchísimas pulgas, muchas enfermedades, entonces pues realmente muchas personas también murieron a causa del tifus y de otras enfermedades. El único que sobrevivió de los 8 fue Otto Frank. Él volvió con la esperanza de que al menos sus 2 hijas estuvieran vivas, ya que una mujer del campo de concentración le comentó que Edith había muerto. Lamentablemente no las encontró, sin embargo se encontró con Mie y ella le entregó el diario de Ana Frank. Cuando Otto lo leyó, se destruyó internamente, pero quiso seguir el sueño de su hija, se lo cumplió y publicó este diario para que se cumpliera el sueño de Ana. Análisis y opinión, porque van de la mano. Este libro te pone mucho a pensar sobre las cosas que tenemos actualmente, sobre la tragedia que tuvieron que vivir muchas personas durante la Segunda Guerra Mundial, que a veces nos quejamos de muchas cosas, pero el simple hecho de no estar viviendo durante una guerra como esta ya es una razón de agradecer. Una niña de tan solo 13 años tuvo que ver en carne propia los horrores de una guerra. No me imagino estar 2 años encerrados en una habitación, bueno, en dos habitaciones y un desván tan pequeños con otras personas donde tuvieron que compartir muchas cosas y tuvieron que vivir con el miedo de no ser descubiertos. Entonces, con tan solo estar vivos y estar con la libertad y saber que no va a caer una bomba el día de mañana, es realmente una razón para agradecer el hecho que estemos vivos en este momento. El diario de Ana Frank te deja realmente un sinsabor si no conoces su historia y lees su diario guardando la esperanza de que una niña, tan solo una niña, va a sobrevivir a esta tragedia. Es algo que te toca muchísimo el corazón y te pega muchísimo en el alma porque es algo que sencillamente te deja sin palabras. Lamentablemente Ana murió, pero su legado vivirá para siempre.